Ahora sí, estoy con ustedes. Peralta, de verdad agradecerte porque eres uno de los abogados con mayores ocupaciones en estos días. Mire, estábamos tratando el tema de Yailin o básicamente de Tecachi, que es el procesado. Y quien inició el proceso penal fue la madre. Hay un punto que voy a ir quizás directo al punto. Se evalúa que la intervención, o sea, la ocupación del teléfono, había amedrentamiento de testigos. ¿Qué pasó en el juicio y por qué la medida se interpuso de esta manera? Vamos, haznos un Mira, recuento. eh, vamos a empezar por esa parte, porque escuchaba y he escuchado como la fiscalía quiso enalbolar este elemento. Reitero, y a la audiencia que nos escucha, no soy el abogado de Tecachi, pero como estuve en el juicio de viva voz como abogado de la señora Yailin, quien fue presentada como víctima en el proceso por parte del Ministerio Público, puedo decirle que se presentó un aparato, un equipo celular, donde la fiscala del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, estableció que con ese celular el señor Tecachi, Daniel, había llamado incluso hasta la fiscal Andrea Villa Camacho y la había amenazado, y había amenazado testigos, y había eh, amedrentado personas del proceso. Fue la palabra utilizada por la fiscala del distrito. Pasó algo muy interesante y es que el propio Daniel Tecachi es que cuando le toca su defensa material, establece que en su celda había más de 15 personas y que si él hubiese tenido ese celular, porque ellos no aportaron al ministerio, al tribunal, los audios, las llamadas, los testigos de que eran amedrentados por él. Y al final lo único que estaban depositando era un celular que no se sabía ni de quién era, ni realmente qué contenía el celular, simplemente dicho que se le ocupó a Tecachi en su celda. Lo cual incluso hasta la jueza Fátima Veloz cuestionó en su momento de la decisión porque estableció, me están trayendo un celular, pero un celular que yo lo que estoy viendo aquí es un aparato, un equipo, pero no veo más nada. Y con eso me quieren fundamentar que hubo amedrentamiento y que hubo amenaza y coacción. Sin embargo, no hay un solo elemento de prueba que justifique eso que el Ministerio Público está trayendo aquí. Está trayendo un celular pura y simplemente. Y de ser cierto que ese celular apareció en esa cárcel, entonces debemos cuestionarlo. ¿Cómo una cárcel que pertenece al nuevo modelo de gestión penitenciaria, una cárcel donde no existe ni siquiera contacto, imputados o retenidos y familiares, retenidos y abogados, cómo se introdujo, cómo entró? Al día de hoy esa debería ser la pregunta. Y es una pregunta que también nosotros nos hacemos y queremos que en algún momento la fiscala del distrito que subió a ese caso, que parece tiene más connotación que muchísimos casos de violencia intrafamiliar en nuestro país, le presente a la opinión pública los que le introdujeron a la cárcel ese teléfono a nuestro patrocinador, al señor Daniel alias Tecachi. O sea, no hay al día de hoy una sola persona señalada por un teléfono. Eso es grave. Esa cárcel fue intervenida. Todo lo que litigamos y estamos en el Palacio de Justicia. Sabemos que en esta misma gestión de la fiscala Rosalba Ramos fue intervenida esa cárcel. Incluso se encontraron sustancias controladas y se desmanteló porque había un negocio que le cobraban a los privados provisionalmente en esa cárcel a 35,000 pesos, dicen las notas de la misma Procuraduría,
para poder bajarlo ahí abajo a coger su medida de coerción. Entonces, al ser intervenida la cárcel, pasó al nuevo modelo de gestión. Y en el nuevo modelo de gestión, señores, usted como abogado y Manzano, que estamos en uno de los procesos que ha sido más tortuoso en este país, para nosotros poder tener un acercamiento con nuestros representados, no solamente nosotros tuvimos que pedirle al juez que nos permitiera, debido a lo voluminoso y extenso del expediente, tener un cara a cara con nuestro patrocinado, sino que aún con eso nosotros teníamos la restricción del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Entonces, eso fue simplemente parte de lo que era la medida de coerción, una falacia inventada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de esa persona. Yo de verdad que te agradezco, Peralta, porque has aclarado la situación del tema del celular. Y hay un segundo punto que es bueno aclararlo también, que fue la valoración que hizo el tribunal sobre los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos que realmente pues la fiscalía de alguna manera puso en balanza para que se solicitara o sopesara la medida de coerción? Los hechos de la madre, la participación de Yailin, cuál fue su posición. Eso es importante que la comunidad jurídica sepa. Mira, nuestra representada, la señora Georgina, cuando le tocó su momento procesal como supuesta víctima, estableció lo siguiente. Primero, que ella no ha puesto denuncia de violencia de género. Lo dejó bien claro y bien sentado. Cuando le estableció al Ministerio Público y a la jueza, mire, yo soy una persona mayor de edad, yo tengo una cédula, yo no soy interdicta, yo no soy enajenada, yo estoy en mi plena facultad, orientada en tiempo, espacio y persona. Yo no necesito que nadie ponga una denuncia por mí. Si yo fuese víctima de violencia, la primera en poner la denuncia seré yo. Esa denuncia obedece a intereses, a personas que quieren hacerle daño a Dani. Dani refiriéndose a Tecachi, que han instrumentado esta situación con la finalidad de que él caiga preso. Y dijo algo más delicado aún. Ya nosotros sabíamos que nos iban a hacer un trompo, porque 2 días antes nos habían enviado un mensaje a nosotros y no le hicimos caso porque fue de una página de chisme que nos lo enviaron donde no decían, y está ahí. Tengan cuidado porque le van a hacer un trompo para ponerle droga en el vehículo o allanarle la casa con droga para que Dani caiga preso y no salga de República Dominicana. Lo más difícil de todo esto, y ellos redoblaron su seguridad y comenzaron a tener cuidado en ese aspecto, no darle la importancia de la denuncia de esa situación, sino que en su entorno limitarlo. Y lo más penoso de todo esto es que días después, ese trompo se hace utilizando como punta de lanza la fiscalía. ¿Y por qué digo esto de manera muy responsable? Porque se trató de una medida de coerción donde prima facie no había un solo elemento de prueba que vinculara la narrativa de los supuestos hechos con la realidad de lo que se estaba presentando en ese tribunal. Es decir, cuando mencionaron las fotografías de unas supuestas agresiones por parte de Daniel hacia la señora Georgina, esas fotografías, todas las que apuntaron, fueron de un accidente automovilístico que el 14 de diciembre del 2023 la señora Georgina tuvo en Miami, y se le fue cuando pusieron las fotografías de Daniel en el hospital abrazando a la señora Georgina, Yailin. Cuando verifica la foto, Daniel, que también lo exhibió en su defensa material, dice, mire que ahí dice, mire el nombre del hospital donde se ve en la misma foto que ellos están presentando. Ese es un hospital de Miami
que ella tuvo un accidente automovilístico y en ese accidente automovilístico, en ese hospital fue que ella se llevó para curarse el accidente automovilístico. Peor aún, no depositaron una evaluación psicológica, no depositaron certificados médicos que establecieran que ciertamente ella había tenido un evento y tenía herida curable o golpes. No depositaron absolutamente nada. El único elemento novedoso y sorpresivo fue el celular que depositaron justamente el día de la medida de coerción. Doctor Peralta. Al final de la jornada, cuando mencionan el elemento de una supuesta llamada al 911, la propia Georgina es que le dice al tribunal, pero el día que Dani me ponga la mano a mí, porque nosotros ciertamente hemos tenido situaciones, pero no en República Dominicana. La situación de Miami fui yo que lo agredí a él y ahí están todos los videos. Incluso yo, la policía me arresta y él es que paga mi multa. Él es quien me saca de la cárcel y él es que no deja que yo pise una cárcel federal por violencia doméstica. No fue él, y esos elementos también lo llevaron al escenario de la medida de coerción para establecer que Tekashi había agredido a Yailin y que era con asunto repetitivo. Otro elemento fue una llamada al 911 realizada por la señora Yailin desde Bávaro, Punta Cana. Y ahí la defensa del señor Daniel Tekashi le estableció a la jueza que si es por ese hecho que están juzgando a Daniel, entonces la competencia no era del Distrito Nacional, sino de Bávaro, donde acontecieron esos hechos de esa llamada al 911. Doctor Peralta. Que también la señora Yailin estableció por qué hizo esa llamada al 911 y qué estaba evitando ella. Entonces, no es que la medida que la jueza, como salió a relucir ayer en un diario de circulación nacional, la fiscala del distrito diciendo que la decisión de la jueza atenta contra la niña y la señora y la mamá. Es que primero la señora Wanda no puso la denuncia. Segundo, Wanda manifestó que no corre peligro y que no se siente amenazada ni en peligro del señor Daniel. Y reiteró, y lo reitero también, que si ella se sintiera en algún momento amenazada, amedrentada, intimidada, iba a ser la primera en poner la denuncia ante la fiscalía, pero que en este momento esos hechos no se correspondían con la realidad y al tribunal irse a ponderar la situación de lo que se le estaba presentando, el tribunal pudo verificar que ciertamente esa medida de coerción no tenía los fundamentos necesarios. ¿Por qué le impuso medida? Primero, porque es un tipo penal que se está investigando. Y segundo, porque el tribunal entendía que en lo que el Ministerio Público te investigaba y formulaba, debía estar atado a un proceso. Pero ahí lo que correspondía era una libertad pura y simple, porque no existía un solo elemento probatorio por parte, más allá del testimonio de la madre de la señora Yailin. Peralta, gran amigo, de verdad que ya nos están haciendo señas para ir a pausa. Mira, agradecido totalmente el equipo, de verdad, y te vamos a hacer una invitación formal para que venga, porque esa experiencia, para que discutamos eso, violencia de género, investigación, proceso, y desnudemos, ¿verdad?, la verdad o la otra cara de la luna, la otra cara del proceso que no se ve. Sí, mira, finalmente, hermano, y a la audiencia que no escucha, mira, yo creo que la política criminal en materia de violencia de género por parte del Estado Dominicano ha fracasado. Hay tanta gente pidiendo y rogando que se haga justicia, tantas mujeres maltratadas, que realmente ameritan que la Procuraduría y el Ministerio Público accionen en beneficio de ella y no lo han hecho. Sin embargo, por este mediatismo, populismo, es que día a día estamos oyendo esto. Ojalá y nuestras autoridades entiendan que el tema de violencia de género no es necesariamente un tema que debe ser perseguido cuando se trate de personalidades y de personas del medio.
De verdad, muchísimas gracias, agradecido por la invitación y somos de ustedes, muchísimas gracias una vez Gracias, más. Peralta, de verdad. Muchas Sigue en gracias. sintonía. Muchas gracias. Sigue en sintonía. Un gran abrazo. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio continúa en el aire y ya nuestra invitada está con nosotros. Y en unos minutos también la fiscal del distrito por la vía telefónica. Adelante. La magistrada fiscal del distrito, Rosalba Ramos, quien está con nosotros para pues dar su opinión respecto del proceso en la cual fue protagonista de ese proceso. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludando a Emery, un gusto escucharte. Buenos días, magistrada, el gusto es mío. Y saludando a los demás, que le agradezco la oportunidad más que por hablar del caso, escuchar esas voces que están autorizadas para hablar del buen derecho. Rosalba, magistrada, mire, usted que ha andado toda la fiscalía desde su inicio de fiscalizadora, pero también participó en la parte de violencia de género, tiene datos sensibles de cómo se manejan, ha manejado los casos más importantes fuera y detrás de bambalinas, de esos que no son famosos, pero que sí dan situaciones. En este caso en particular, salvo lo que podamos decir, ¿verdad? Hay una medida de coerción que se interpuso un poco laxa frente a lo que se percibe que había un hecho un tanto grave, pero hay una controversia real, sobre todo, que es lo que la población quiere saber, sobre la tesis del amedrentamiento de testigos y una posición de que realmente esos testigos no fueron amedrentados. ¿Qué pasó que obvió y que el Ministerio Público indicó que iba a recurrir? Miren, los casos de violencia de género son de gran interés para mi gestión, pero no solamente para la gestión de la Fiscalía del Distrito, sino también para la Procuraduría General de la República. Hemos recibido instrucción general por parte de nuestra procuradora de que en ese tipo de casos no hay acuerdos. Y no es por algo, simplemente porque a la procuradora entiende que no se deben hacer acuerdos, sí, porque sí, es por este mismo tipo de situaciones. Miren, el caso que está aconteciendo con la señora Yailin es un excelente ejemplo de lo que nosotros vivimos a diario con los casos de violencia, donde tenemos a veces que luchar contra las mismas víctimas. ¿Se fue? Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer contacto con la magistrada Rosalba. Es un dato interesante. Mira, Emily, eso es algo interesante. Oye, lo que ella dijo, las mismas víctimas hay que a veces luchar para que hagan o la denuncia y que se tiene. Retomamos el contacto. Entonces, miren, lo que les quiero decir es que nosotros vamos a apelar. Yo entiendo que no yo, sino el caso. Si todo el que pueda tener acceso a un caso como este se podrá dar cuenta que está en peligro. Sí. Dejar en peligro a... ¿Me escuchan todavía? Sí, perfectamente. Sí, le estamos escuchando perfectamente, magistrada. Ok. Entonces, señores, la niña de 10 meses está en peligro, la misma señora Yailin está en peligro. Y lo que la hace mucho más vulnerable es esta misma situación. Los abogados de la señora Yailin nunca se constituyeron en actor civil, no tenían la facultad para hablar en audiencia. Yo les voy a decir una cosa, yo me atrevería a decir que es muy probable que quien les esté pagando sea el mismo Tecachi. Yo he tenido esta experiencia en otros casos y es lamentable que esta sea una nueva estrategia de los agresores, que es el de pagarle abogados a la víctima para que en audiencia tener, vamos a decirlo así, una doble defensa. Por un lado, tener a la víctima que ya está arrepentida de haber denunciado, y por el otro, tener los abogados del mismo imputado. Es importante resaltar que la llamada del 911 a la cual hace referencia el abogado sí se hizo aquí en República Dominicana, y la competencia
del Distrito Nacional se dio por 2 puntos. El primero, porque hay muchos hechos ocurridos aquí en República Dominicana y ocurridos aquí en el distrito, específicamente en un hotel que está por Bellavista y en una casa donde antes residían, aquí también en el sector de Bellavista. Y además, la fiscal investigadora es la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora nacional de violencia de género. Entonces, también quien les habla recibió una instrucción particular de persecución para investigar y litigar este caso. Magistrada, Entonces, pero una pregunta y con muchísimo respeto, y nosotros no somos abogados de ese proceso, pero nos interesaría saber, ¿la Procuraduría o los investigadores hicieron una evaluación psicológica de la víctima o solamente tomaron la denuncia de la madre? A nosotros nos gustaría saber si el investigador tiene control de efectivamente cómo está psicológicamente la supuesta víctima. Miren, la señora Wanda también era víctima en este proceso. Fue vulnerado su derecho de que la juez ignoró la resolución donde se permite que cuando existe una situación atendible pueda reproducirse el testimonio de la misma a través de las plataformas que están determinadas para esto. Entonces tenemos esta señora también fue evaluada psicológicamente y tenemos esto como elemento de prueba. Este es un caso muy particular porque no solamente la señora Wanda denuncia, sino que también ella es víctima. Y es cierto que nuestros testigos han sido amedrentados. Incluso nosotros aportamos un celular que le fue ocupado al señor Tecachi en la celda y que con el cual inclusive estaba amenazando a algunas de las autoridades que están involucradas en la investigación. Magistrada, hola, Paola Crisante de este lado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Previo a su intervención estuvo con nosotros el doctor Ramón Peralta, abogado de la joven artista Yailin, la más viral, quien nos comentó de hecho que ni ella, la artista Yailin, ni su mamá denunciaron el hecho que está siendo hoy objeto de discusión. En casos como este, donde converge el hecho de que la alegada víctima retira o inclusive desconoce la denuncia como tal, ¿cómo gestiona el Ministerio Público la recolección y preservación de evidencias para garantizar un juicio justo? ¿Cuáles son los desafíos muy particulares que podría enfrentar el órgano persecutor en ese sentido? Muchísimas gracias. Miren, primero que todo, recordar que este es un caso de acción pública. Eso implica que nosotros podemos seguir independientemente de que la víctima no lo entienda pertinente. Y sobre todo porque ese es el pan de todos los días. El reto está en que es más difícil el demostrar los hechos ante los tribunales y sobre todo cuando nos topamos con algunos jueces que son insensibles al tema y que no tienen la preparación académica para dar la respuesta que amerita el proceso. Entonces, simplemente nosotros, algo que nosotros vamos a hacer es apelar. Entiendo que esto no es personal, esto no se trata de lo mediático. A mí me gusta el tema desde hace ya 17 años. Tengo mucho tiempo peleando este tipo de casos en los tribunales. Y el hecho de que sea de que yo esté subiendo a este caso es por una instrucción particular que se me dio. Y es porque también entiendo el peligro en el cual está tanto la señora Georgina como la niña de 10 meses. Excelente. Magistrada, agradecemos y sabemos que ha tomado su tiempo y un día como hoy usted está tomando algunos cursillos, pero agradecemos. Ahí está la opinión pública. De verdad que ahí vemos la balanza de que no todo, ¿verdad? Sucede. Siempre hay una versión diferente y vemos que hay sí una víctima y de que hay sí. Entonces, lo ideal sería que desde los medios informemos, no construyamos una culpabilidad y una inocencia, sino que podamos resurgir. Agradecemos a la magistrada Rosalba y después de la pausa volvemos. Un abrazo y gracias.